hablando sobre la vía oral y pueden haber factores, decíamos, que pudieran modificar la absorción de los medicamentos al ser administrados por esta vía. Entonces son factores que hay que tomarlo muy en cuenta en el momento de que podamos nosotros indicar algún medicamento y ver estas condiciones en las que podrían favorecer o no la absorción de los medicamentos. Algunos factores podrían hacer que la absorción de muchos medicamentos sea más rápida, ¿ya? Sea más rápido y que puedan favorecer entonces a su rápida absorción para lograr un objetivo que es un efecto farmacológico, ¿no? Entonces, algunos factores, por ejemplo, que pudieran lograr o hacer que estos medicamentos se absorban con mayor rapidez, pueden ser factores como el aumento del peristaltismo gastrointestinal, ¿ya? Hay situaciones, por ejemplo, la sensación de hambre o el hambre mismo hace que el peristaltismo intestinal se acelere, principalmente el gástrico, ¿ya? También al comer los alimentos de una manera fría, el ejercicio no son condiciones también que puedan hacer que el vaciamiento gástrico esté más acelerado. Y al estar acelerado este vaciamiento gástrico, pues va a dar lugar a que el medicamento llegue más rápido hacia el intestino, por lo cual su absorción también va a ser más rápida, ¿ya? Entonces, un vaciamiento gástrico acelerado por cualquiera de estas condiciones, estábamos hablando, mismo de el hambre, el ejercicio, el comer comida que pudieran estar fría, inclusive la administración de algunos medicamentos pueden acelerar el vaciamiento gástrico, lo que permite la llegada más rápida hacia el intestino de los medicamentos y su absorción, por lo tanto, más rápida, ¿ya? Entonces, estos factores pueden ayudarnos en algunos casos a conseguir un efecto farmacológico más anticipado o lo más antes posible, que es lo que generalmente buscamos cuando hay ciertas condiciones que necesitamos en los pacientes se vean favorecidos por el efecto de estos medicamentos, ¿ya? Dependiendo del tratamiento, lo que sea. Como un ejemplo, y ustedes también lo van a encontrar en su libro, está la metoclopramida, que es se llaman prokinético o procinético, si ustedes quieren el término, que significa que provoca que el vaciamiento gástrico sea más rápido, se acelere, ¿ya? Eso favorece entonces, ¿no? Pero no quiere decir que para administrar un medicamento y para que se logre la absorción mucho más rápida, vamos a dar este medicamento a los pacientes para lograr ese efecto, ¿no? Porque también nos vimos que cada medicamento puede tener su efecto no deseado, efectos farmacológicos colaterales. Entonces, hay que tener en cuenta estos factores que pueden favorecer la absorción. Hay otras condiciones también que pueden hacer que el vaciamiento gástrico se retarde. Algunas condiciones patológicas, como por ejemplo, hay una patología que se conoce como dispepsia funcional, en la cual tanto el vaciamiento gástrico como el peristaltismo intestinal están disminuidos, ¿ya? Estas personas tienen frecuentemente síntomas como, por ejemplo, pesadez del estómago, o sea, una sensación de llenura por mucho más tiempo. Y se comía a las 12 y está a las 4 o 5 de la tarde y ya se sienten llenos.
tienen meteorismo, o sea, se le acumulan muchos gases en el estómago y también en los intestinos. Tienen eructos a repetición, ¿no? Y tienen también inclusive náusea, ¿no? Inclusive algunos pueden llegar hasta vómito, pero esta es una condición que no es atribuida a ningún proceso patológico específico o sistémico, sino una alteración por algunas cuestiones vamos, a personas, por ejemplo, que están constantemente estresadas, pueden padecer de este tipo de afectación, ¿ya? Personas que sufren de migraña, también está de que las migrañas, aunque hay varios tipos de migraña, pero una de ellas, como la migraña clásica, cursa con náuseas, inclusive con vómito, ¿ya? Porque hay un retardo en el vaciamiento del estómago y entonces por lo general la comida permanece más tiempo en el estómago y eso da sensaciones de náusea, inclusive podemos llegar hasta el vómito en las personas que padecen migraña. Entonces, esto reduce, digamos, entonces todo lo que es el vaciamiento, por lo tanto, también va a reducir, por ende, la absorción de los medicamentos. O sea, va a tardar más, porque al estar reducido el vaciamiento gástrico, o sea, permanece más tiempo, tanto los alimentos como los medicamentos en la cavidad gástrica, y por lo tanto se retarda su llegada hacia el intestino donde tienen que disolverse para ser absorbidos. Entonces, hay que tomar en cuenta estos también, este factor, ya que es fundamental. Hay otros factores también, como ya un peristaltismo bastante acelerado por algunos cuadros clínicos que podrían darse en las personas con estados, por ejemplo, de patología hipertiroidea, ¿no? La tirotoxicosis, que se llama la hipersecreción de hormonas tiroideas, principalmente la T3, también la ansiedad, personas en estados ansiosos, pueden hacer que el peristaltismo gastrointestinal esté muy acelerado. Y al estar muy acelerado, el vaciamiento gástrico es más rápido y el peristaltismo intestinal también está acelerado. Por lo tanto, el medicamento no se va a disolver, no va a dar el tiempo a que se disuelva en el tiempo que corresponde y la absorción de los medicamentos, de los principios activos, no va a ser la adecuada. Entonces, por esta aceleración del peristaltismo gastrointestinal, se va a ver prácticamente reducida la absorción de muchos medicamentos. Entonces, hay que tener también en cuenta este otro factor cuando hay condiciones que hacen que el peristaltismo gastrointestinal esté muy acelerado. Pacientes, por ejemplo, con vómitos y diarrea, principalmente, que tienen diarrea, no se le puede dar por vía oral hasta corregir el número de posiciones, porque una persona que está con diarrea obviamente tiene el peristaltismo intestinal principalmente muy acelerado. Y entonces hay que tener en cuenta este factor. No quiere decir que no se le pueda dar, pero hay que tener cuidado, hay que tratar de reducir primero el número de posiciones, o sea, disminuir el peristaltismo intestinal para poder favorecer una mayor absorción del medicamento, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros tener en cuenta, esos factores en lo que es la absorción de los medicamentos, ¿ya? Factores que puedan acelerar el vaciamiento gástrico favorecen a la absorción más rápida de los medicamentos. Factores que inhiben o hacen que el vaciamiento gástrico esté lento, o sea, esté desacelerado, por decirlo así, no favorecen a la absorción de los medicamentos porque hacen que tarde en llegar al intestino y tarde, por lo tanto, en absorberse. Factores que aceleren
en demasía el peristaltismo gastrointestinal, también no es favorable para la absorción de los medicamentos porque los mismos no llegan a absorberse en su totalidad. Prácticamente está reducida, ¿ya? Una condición que es indispensable para que los medicamentos se absorban es lo que se conoce como la disolución. ¿Qué es la disolución? Es la desintegración de la forma farmacéutica en el intestino para que esa forma libere el principio activo a nivel intestinal y sea absorbido. ¿Ya? Entonces, todos los fármacos o los preparados farmacéuticos que son administrados por vía oral o por vía entérica tienen características físico-químicas que van a hacer que favorezcan este tipo de disolución en el medio intestinal para su mejor absorción. Entonces vamos a decir que en base a lo que es esta característica de la disolución, los medicamentos o las formas farmacéuticas líquidas que son administrados por vía oral se absorben mucho mejor que aquellas formas farmacéuticas sólidas, ¿ya? Entonces, todo lo que viene en forma farmacéutica líquida tiene mejor absorción que formas farmacéuticas sólidas. No quiere decir que las formas farmacéuticas sólidas no son buenas, simplemente que la absorción es mejor en las formas líquidas, pero igual se absorbe en las sólidas, manteniendo una biodisponibilidad para lograr un efecto farmacológico deseado en nuestro organismo. ¿Ya? Entonces hay que tomarlo eso en cuenta. Hay que tomar otra cosita también en cuenta, jóvenes, con respecto a la absorción de los medicamentos por esta vía, que si queremos lograr un efecto más rápido en situaciones, por ejemplo, que son de emergencia o urgencia, si es que se puede utilizar esta vía, y para lograr una más rápida absorción y un rápido efecto farmacológico, que se administren los medicamentos, en todo caso, con el estómago vacío, ¿ya? Porque muchos alimentos o el contenido de alimentos a nivel gástrico va a retardar la absorción de los medicamentos, ya que se retarda también el vaciamiento gástrico. No nos olvidemos de que hay un tiempo de digestión fisiológico en el cual los alimentos en el estómago tienen que hacer ese proceso para poder también pasar al intestino delgado y ser absorbidos los nutrientes, ¿no? Entonces, eso puede hacer que retarde la absorción del medicamento porque tarda más en llegar hacia el intestino delgado. Entonces, en este caso, ¿cuál es la recomendación? Administrar o recomendar tomar los medicamentos media hora o una hora antes de lo que es el, eh, las comidas, ¿no? Una comida o en ayuna, ¿ya? Entonces hay que tenerlo, este factor también en cuenta y es muy, muy importante eh, de, en este tipo de administración de medicamentos. Hay factores, perdón, hay beneficios, también hay desventajas en esta vía entérica o vía oral. La técnica es sencilla y cómoda, ¿no? Hay que indicarle al paciente solamente tomarlo por vía oral con algún líquido de lo posible, en lo posible agua, ya para no interferir de repente con la absorción al dar algún otro medicamento. No olvidemos que cualquier líquido que contenga algún otro elemento aparte del agua, vamos a decir jugo, ¿no? Preparado jugo o cualquier otro preparado líquido, ya es un alimento que contiene nutrientes y por lo tanto va a generar en el estómago un proceso de digestión. Y vuelvo al punto anterior que acabamos de mencionar. Ese proceso de digestión va a retardar la absorción de los medicamentos.
Entonces, en lo posible, siempre agua en estos tipos de, o en la administración de medicamentos por esta vía. Aunque hay unos casos específicos que pudieran darse si es que no hay agua y administrar con otro tipo de bebida, ¿ya? Bebidas principalmente rehidratantes, por ejemplo, ¿no? Que no contienen más que oligoelementos o electrolitos y que son rápidamente también absorbidos o pasan rápidamente al intestino para ser absorbidos. No es dolorosa dentro de las ventajas también, salvo de que haya algún problema a nivel de la parte superior de, de las estructuras anatómicas. Puede ser que haya alguna infección a nivel oral, las aftas o las ampollas que decimos nosotros, las úlceras orales, vocales que sean en la mucosa oral, alguna faringoamigdalitis bastante severa que pudiera evitar o causar mucho dolor, la disfagia que decimos, o la odinofagia, ¿no? Que es el dolor, y también la disfagia, que es la dificultad para deglutir o para tragar. Solo en estos casos pues, puede causar dolor o alguna irritación a nivel del esófago por los mismos jugos gástricos cuando hay, por ejemplo, mucho vómito o cierto grado de reflujo gastroesofágico que podría haber dañado por el pH ácido, ¿no? Del contenido gástrico y que ha eh, lesionado la mucosa del esófago. Entonces, solo en esos casos, pues sería un poco incómoda la administración por este tipo de vía, ¿ya? Económica también dice porque, bueno, hay medicamentos que se prestan en la economía de las personas, dependiendo de la marca, dependiendo de la industria, ¿no? Uno puede también optar por la mejor o la economía de los medicamentos para poder obtenerlos y así administrarlos, ¿no? Y es una parte importante también a la hora de instaurar un tratamiento de los pacientes. No todos tienen la misma posibilidad. No quiere decir que todos los medicamentos que son baratos sean malos, ¿no? Todos aquellos que tienen un registro sanitario son recomendables. De los que hay que dudar siempre son aquellos que no tienen registro sanitario o que han ingresado de forma dudosa, ¿no? al país, como el contrabando, ¿no? Porque hay mucha también alteración en medicamentos cuando no se sabe realmente lo que es o la fabricación o si tiene algún control de calidad de esos medicamentos. Permite una autoadministración, o sea que el mismo paciente puede nomás tomar su medicación por sí solo, indicándole en qué dosis, cada qué tiempo, o sea, ¿no? Y durante qué tiempo también. Las recomendaciones siempre tienen que estar ahí sin faltar a esas indicaciones para no interferir con los efectos farmacológicos que queremos conseguir. También la vía es segura y no hay alteración de las defensas ni anatómicas ni tampoco inmunológicas de nuestro organismo, ¿ya? Entonces, por lo general, esto es seguro. Lo que hay que evitar siempre en este tipo de vía es dos cosas. Uno, recomendarle al paciente de que no debe fraccionar, ¿ya? Evitar fraccionar los medicamentos para ingerirlo o masticarlo. Por lo general casi nadie lo mastica porque tienen un sabor amargo, pero algunos sí lo fraccionan, ¿no? Lo parten por la mitad, salvo que ustedes puedan recomendarle una recomendación, pero la mayoría de los medicamentos no es recomendable hacerlo porque precisamente vienen, de acuerdo a su fabricación, con una cubierta entérica que favorece el paso del estómago, ese pH ácido, para llegar hacia el intestino y recién en ese sitio poder disolverse para su absorción. Entonces siempre hay que recomendar, ¿no? Ahí viene un problema siempre con algunos pacientes y principalmente, y no van a dejar mentir, las mujeres, ¿no? Prefieren hacerse inyectar que tomar, es
una tableta o un comprimido. Pero eso es de acuerdo a lo que el médico elija más conveniente de acuerdo a la patología y el tratamiento que se quiere instaurar el paciente y también de acuerdo al medicamento que se va a administrar. Porque no todos los medicamentos vienen para ser administrados por vía parenteral, o sea, mediante un inyectable, y no todos los medicamentos también vienen para hacer una administración por vía oral. Hay que ver, ¿no?, qué situación se está tratando, qué es la patología, las condiciones del paciente y todo ello para poder administrar los medicamentos, ¿no? Las mujeres entonces prefieren hacerse pinchar eso porque se olvidan de tomar la tableta. Ah, ese es un dolor de cabeza. Y los hombres todos son alérgicos a las inyecciones, según ellos, ¿no? Pero más que todo es cobardía. Entonces, todo está de acuerdo a nuestro criterio de tanto diagnóstico y de tratamiento que tenemos que integrar en el paciente y de las condiciones mismas del paciente. Si un paciente enteramente no se le puede dar por vía oral porque está vomitando, porque está semi-inconsciente, porque está con diarrea, con mucha diarrea, porque el paciente no tiene tolerancia a cierto tipo de medicamentos, entonces sí se utilizan otras vías alternativas si es que el medicamento está disponible o hay una segunda opción en ese tratamiento con otro tipo de fármaco que pudieran, con el cual se pudiera obtener el mismo beneficio farmacológico o efecto farmacológico, ¿ya? Entonces hay que tomar en cuenta toda esta situación. ¿Cuáles son las desventajas? El efecto es más lento, obviamente, ¿no? Porque hay que dilutirlo, tiene que llegar al estómago, estar unos minutos ahí hasta ser pasado, hasta vaciado hacia el intestino, sufrir el proceso de disolución y posteriormente también lo que es la absorción del medicamento del principio activo. Entonces siempre va a ser más lento este proceso. Estamos hablando dependiendo también de los medicamentos, algunos en 15 minutos, otros media hora, otros un poco más, pueden tardar en absorberse y por lo tanto el efecto farmacológico va a tardar de acuerdo a lo que tarda en absorberse un medicamento. Los AINES. ¿Qué son los AINES? Son los antiinflamatorios no esteroideos. Son comunes, conocidos, todos los conocemos, los más clásicos. Tenemos la aspirina, también está el ibuprofeno, el diclofenaco, el paracetamol, el meloxicam, piroxicam, celecoxib, naproxeno. Todos esos medicamentos son AINE, están dentro de la clasificación de antiinflamatorios no esteroideos. Ya lo sabemos nosotros en la mayoría de los casos ya sin estudiarlos para qué se utilizan. Bueno, procesos antiinflamatorios que también muchos de ellos tienen otro tipo de efectos farmacológicos como antipiréticos, o sea, bajan la temperatura corporal, se utilizan por lo tanto en estados febriles y también analgésicos. Algunos son más analgésicos que otros, algunos son más antipiréticos que otros y algunos son más antiinflamatorios que otros. Cuando llevemos ese tema particularmente ya vamos a ver cada una de esas particularidades. En muchos casos los AINES a veces se dice que lesionan la mucosa gástrica por el contacto del medicamento con la mucosa del estómago, pero en realidad el mayor daño que se produce de la mucosa gástrica por la administración de estos antiinflamatorios es más que todo por el efecto secundario que producen a nivel de la irrigación de la mucosa gástrica. Sucede que la irrigación de la mucosa gástrica tiene mucho que ver con la producción de prostaglandina por parte de las mismas células de la mucosa gástrica que favorecen a una mayor vasodilatación de la mucosa gástrica y por lo tanto mejorar el flujo sanguíneo a nivel de la mucosa. Entonces esta prostaglandina, la secreción de prostaglandina por parte de la misma célula de la mucosa gástrica
favorece a una mejor irrigación sanguínea de esta mucosa. ¿Qué hacen los AINES? Los AINES, todos los AINES, la mayoría de ellos bloquean la síntesis de prostaglandina por la vía de la ciclooxigenasa 1 o principalmente la ciclooxigenasa 2. Esto es porque, ¿se acuerdan que vimos nosotros en el tema de inflamación en fisiopatología? Una de las sustancias que intervienen en el proceso de la fisiopatología de la inflamación es la prostaglandina, pero tiene su acción vasodilatadora y favorece la permeabilidad vascular también, parte de lo que es la circulación, ¿no? Entonces, los AINE, ¿ya?, al administrarse en un proceso inflamatorio, también van a interferir en la circulación de la mucosa gástrica por el bloqueo de la síntesis de prostaglandina a ese nivel también, lo que no favorece la irrigación sanguínea. Por lo tanto, al no haber una buena irrigación sanguínea, las defensas de la mucosa gástrica, como por ejemplo la producción de mucus por glándulas mucosas de las paredes gástricas, se ve reducida. Y nosotros sabemos que el mucus que producen estas glándulas es la que protege también, aparte del bicarbonato y de esos factores, protege del pH ácido del contenido gástrico. Entonces, si se reduce el flujo sanguíneo por la reducción de la síntesis de prostaglandina, se va a ver también afectada la producción de mucus y por lo tanto la protección de la mucosa gástrica va a disminuir y se puede lesionar, puede haber una lesión. ¿Y qué sucede? Que puede provocar una inflamación de la mucosa gástrica, provocando una gastritis, inclusive el desarrollo de úlceras gástricas. Ahora, ¿qué es lo que se recomienda con respecto a los AINES? No administrarlo por mucho tiempo para evitar este tipo de daño, ¿ya? Lo recomendable son 3 días y máximo 5 días, ¿ya? Y 5 días. Y si es necesario hacerlo por más tiempo, ¿ya?, hay que reducir la dosis y también, en lo posible, siempre en el tratamiento con AINE hay que administrar algún protector gástrico del tipo de bomba de protones como el omeprazol principalmente, para poder también ayudar a la protección de la mucosa gástrica, ¿ya? Entonces esa es una recomendación que hay que hacer. Un poquito un pantallazo de esto para que ustedes tengan en cuenta con respecto a lo que se habla aquí en lo que es el AINE y el daño de la mucosa gástrica. Muchos fármacos también nos absorben por vía gastrointestinal, entonces esa es una desventaja que puede haber. Y es inaplicable cuando el paciente tiene vómitos y también, ¿por qué no se puede aplicar cuando está en vómito? Porque no sé, porque lo va a vomitar, obviamente, ¿no? Lo va a devolver todo el contenido gástrico. Y en pacientes que están en estado de inconsciencia, o sea, en estado de coma, ¿ya? Esa es otra desventaja, no se puede utilizar también. La otra diapositiva. En cuanto a las formas farmacéuticas que hay, tenemos formas orales líquidas, ¿ya? Ahí están las formas orales líquidas que son preparadas para la administración por vía oral. Entonces, estas formas vienen en forma de soluciones, ¿ya?, que son preparados homogéneamente y que contienen el principio activo. Entonces, todas estas formas líquidas que ustedes ven, hay emulsiones, suspensiones, soluciones, extractos, los jarabes, los elixires, son todos ellos formas farmacéuticas que se utilizan para la administración por vía oral, ¿ya? Todo lo que nosotros podemos administrar siempre puede ser a través de ello
uno o varios principios activos también. En la mayoría de ellos solo viene un principio activo, pero hay algunos preparados, como por ejemplo los antigripales que vienen en jarabe, pueden tener más de un principio activo, pueden tener 2 o 3, ¿no? De acuerdo a la necesidad que haya para tratar esas patologías, ¿no? Entonces, eh, todos estos son específicos para la administración de vía oral. Los jarabes principalmente tienen la característica de ser dulce, ¿no? Todo lo que es dulce y tiene una consistencia un poco más espesa son los que se conocen jarabe, porque su alto contenido de sacarosa que tienen para darle un mejor sabor y una mayor tolerancia en la administración por esta vía, ¿ya? Las suspensiones, por lo general las suspensiones tienen un aspecto, como se dice, más turbio o más lechoso, que se puede hacer un preparado por dispersión o por disolución, ¿ya? Por lo general las suspensiones, por ejemplo, vienen para preparar. Está el polvo, no viene un polvo y se le tiene que agregar cierta cantidad de líquido, ya sea de agua, principalmente el agua estéril, y se agita, ¿no? Para poder prepararlo. No hay que, en este caso, pasarse con las cantidades del líquido porque eso disminuye, obviamente, la cantidad de principio activo en el líquido, ¿ya? O sea, si dice, la mayoría de ellos tienen una marca en el frasco y dice llene hasta aquí. Entonces, hasta ahí hay que llenarlo y no pasarse de esa línea porque es la cantidad suficiente o específica de líquido para contener también la cantidad de principio activo, o sea, la dosis necesaria en la cantidad que se va a administrar. Por ejemplo, en 5 dice la composición del medicamento, dice composición en cada 5 ml del medicamento contiene, ¿no? Si nosotros nos pasamos de esa línea y aumentamos más cantidad de agua o de líquido para prepararlo, esa cantidad de dosis que tenía, que viene para 5 ml, ya no va a ser esa misma, sino que va a ser menor porque él está más diluido, ese principio activo, en una mayor cantidad de líquido. ¿Ya? Entonces eso hay que tener en cuenta. Hay algunos otros que vienen con su líquido ya, la cantidad específica, que es para vaciarle directamente ahí al frasco y luego agitarlo para su mejor preparado y así también su buena administración, ¿ya? Esas son las formas farmacéuticas, entonces, preparadas para la vía oral, las líquidas. Tenemos también las formas orales sólidas. Y ahí están los comprimidos, también están las cápsulas, ¿no? Y hay otros. Administradas. También vienen en forma de efervescente, ¿no? Algunos también. Entonces, en la mayoría de ellos solamente viene un principio activo, en algunos puede venir 2 o más principios activos. Vuelvo a dar el ejemplo de los antigripales, por ejemplo, que tienen por lo general hasta 3 principios, algunos hasta 4 principios activos, porque son necesarios para la administración.
Y eso en muchos casos es bueno porque si tuviéramos que dar a un paciente que está con congestión nasal, no agripado con congestión nasal, está con fiebre, está con dolor de cabeza, está con cefalea, está tosiendo y hay que administrar un medicamento, tendríamos que darle 3 tipos de medicamentos diferentes, ¿no? Y ahora, gracias a la preparación de estos comprimidos que pueden contener hasta 3 o más principios activos, lo podemos hacer en un solo comprimido y administrar de esa manera, ¿no? El tratamiento al paciente. Esa es una ventaja que hay, ¿ya? Entonces, hay que tomarla en cuenta esta ventaja con respecto a los comprimidos. Luego tenemos también las cápsulas, ¿ya? Las cápsulas y que también son, bueno, son más, una forma diferente porque son más alargadas, de forma cilíndrica. Hay algunas que son conocidas también como cápsulas blandas, ¿no? Que para facilitar precisamente la deglución, ¿ya? Y vienen en una sola pieza, o sea, no están unidas prácticamente, ¿no? Como las cápsulas duras, ¿no? Tienen 2 componentes, uno prácticamente que va encima del otro, que encajan bien. La mayoría de ellos, ustedes conocen, por ejemplo, la ampicilina o perdón, la amoxicilina. Ese es el tipo de cápsula dura que viene, ¿no? Uno la puede inclusive abrir, pero no, eso no es recomendable. Y las cápsulas blandas vienen selladas en una